imbuidos por algo que podríamos llamar la fiebre electorera, bien dicen por ahí, se soltaron las amarras y empieza la contienda presidencial para el 2024. Faltan 3 años y es muy anticipado estar diciendo todo esto. La primera razón es la falta de presidente. Esa es la primera razón. Ante la falta de presidente vamos a ir buscando un nuevo presidente. La segunda, porque se están aprovechando algunos del colapso que ha sufrido Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Y la tercera manera de entender todo esto es porque a final de cuentas quieren sus 5 minutos de fama. Gente que a lo mejor jamás se hubiera pensado que estarían en una lista para el 2024. Faltan muchos días, faltan en números redondeados 1000 días para que esto de alguna manera se clarifique. ¿Pero qué significa esto? Significa la falta de autoridad, significa la falta de presidente, significa que ahora sí se puso al rojo vivo. Pero todo ese ámbito electorero muy anticipado a mí me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Varios factores influyeron para que se soltaran las amarras. Ya los dije y los vuelvo a señalar. Número 1, el quiebre, colapso y rasgadura que sufrieron tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum por todo esto que se ha estado mencionando de la línea 12 del metro. Una segunda causa es porque al no tener Morena la mayoría calificada, tal como lo hubieran deseado, cualquier amago o sombra de reelección va a ser prácticamente imposible, a menos que verdaderamente tengan una capacidad de negociación que obviamente no tienen. La tercera razón es porque están encontrando debilidades en el gobierno actual. La mejor manera de distraernos es ya estar pensando en el 2024, cuando todavía faltan estos 1000 días aproximadamente. Pero, ¿quiénes están soltando las amarras? Bueno, pues ya algunos, por lo menos del equipo, vamos a llamarlo de Morena o de la sucesión presidencial de López Obrador, ya lo han manifestado, algunos abiertamente, otros pues no han dicho que sí, pero tampoco han dicho que no, como el caso de Ricardo Monreal, como el caso de Noroña, que él abiertamente ha dicho que sí, y posiblemente en esa lista pudiéramos incluir a Santiago Nieto, que por el momento mágicamente alguien lo soltó en las redes sociales y pues por el momento no ha dicho que no. No quiero calificar a algunos de estos tres porque la verdad es que sería anticipándonos demasiado esta circunstancia, pero bueno, ahí están estos 3 nombres y no podemos descartar desde luego a Ebrard y a Claudia Sheinbaum porque de aquí a 3 años seguramente el tema de la línea 12 ya quedó completamente sepultado. El problema está del otro lado, porque el otro lado, la contra, la oposición, no tiene con qué competir por el momento. Se habla en esta soltada de amarras de algunos gobernadores. Ahí está el caso del gobernador de Yucatán, que normalmente ha tenido buenas calificaciones en casi todo. Está desde luego el caso de Jalisco con Alfaro, que ya inclusive algunas columnas periodísticas lo empezaron a soltar. Claro, seguramente pues hubo ahí algún acuerdo de antemano y otros gobernadores que posiblemente tengan alguna posibilidad, otros que ya están tachados desde luego, como el de Tamaulipas, ya lo podemos tachar, pero pues el gobernador de Querétaro, el actual, Pancho Domínguez, pues como sea, ahí sigue, a
como diera lugar, pero de todos modos ahí sigue. Y claro, habría que esperar de aquí a 3 años, pues cómo reaccionan algunos gobernadores ya electos, estos famosos 15 gobernadores, que pues posiblemente alguno llame la atención. No hay que descartar a ninguno, ni los de Morena, ni los de no Morena, ni tampoco los actuales. Obviamente en la lista pudiera estar Ricardo Anaya, que pues definitivamente no tiene ninguna posibilidad. Como pueden ver, hay varios nombres y seguramente surgirán algunos más con la promesa, hasta el momento no cumplida, de que va a haber cambios en el gabinete. Y esos cambios en el gabinete pudieran de alguna manera modificar la jugada de todo esto. ¿Qué pasaría si sacan a la secretaria de Gobernación y ponen a un personaje quizás más cercano a López Obrador? No quiero mencionar nombres porque no quiero caer en la especulación, no soy especulero, pero se menciona que la secretaria de Gobernación pues pudiera ser una de las que pueden salir. Y lo mismo se habla de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Salud, aunque ahí prácticamente no le veo ninguna posibilidad, pero pues ya que estamos apuntando a todo mundo, pues apunten si quieren de una vez a Gatell y a quien se les pegue la regalada gana. A mí lo que me preocupa no es quiénes vayan a ser, honestamente ni me preocupa, porque a final de cuentas las opciones que son estas y seguramente otras más, las opciones pues no dejan de ser las mismas. No hubo en esta contienda electoral del 6 de junio ningún candidato sorpresivo, alguien que cambiara la jugada, alguien que moviera los tapetes de alguien y dijera, mira, pues aquí tenemos un candidato que tiene cierta frescura, un candidato que tiene cierta presencia, un candidato que tiene chispa, que tiene carisma. Todo eso influye para ser un buen candidato y sobre todo pues que de alguna manera dé resultados. La apuesta hacia una mujer como presidente de este país pues sería una apuesta muy arriesgada en estos momentos, pero los nombres ahí están. No se puede descartar ahora que supuestamente ganó Margarita Zavala. Tampoco se puede descartar algún movimiento tipo Guerrero y poner a la esposa de López Obrador. ¿Por qué no? A final de cuentas también está. Y seguramente otras mujeres podrán estar en esta lista, tanto del grupo de acá como del grupo de acullá. Pero lo que me preocupa es que todo esto se está hablando a 3 años. Y me preocupa porque de esto mismo empezamos a hablar en la época de Fox, empezamos a hablar en la época de Calderón, empezamos a hablar de la época de Peña Nieto, y la razón de todo eso es la debilidad presidencial, no es la fortaleza presidencial. López Obrador tendría que calmar las aguas, algo así como la famosa frase aquella de no se hagan bolas, porque esto le quita a López Obrador protagonismo que le encanta y por el otro lado se mancha, se quiebra, se empieza a desmoronar la autoridad presidencial. No olvidar todo lo que está pasando ahora con Estados Unidos y estas visitas que hemos tenido que no son cotidianas. El director de la CIA, el secretario de Cuestiones Especiales de Seguridad, la vicepresidente y muchas otras historias que andan por ahí volando. Y no hay que olvidar todo lo que está sucediendo en el entorno electorero. Bueno, soltamos las amarras. De todos estos es difícil hacer uno o una, porque por el momento ninguno convence. Todos tienen cola que les pisen. A 3 años, el barco de la reelección se hundió, pero a 3 años, el barco de la nueva elección
Ya zarpó. A ver quiénes aguantan. A ver si no les pasa como al Titanic. Y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.